Bueno, buenos días a todos. Gracias, Luchi, por la presentación. Eh, es un honor para mí estar hoy colaborando en esta mesa con profesores tan expertos y tan importantes, la doctrina acá en su máxima expresión. Yo voy a traer solamente un tema, creo que a todos nos interesa la problemática del cambio climático. Mi idea es hablarles un poco de la cuestión general y luego entrar un poco a lo que hoy la provincia viene gestionando en el marco de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Así que bueno, si ustedes me permiten, vamos a empezar. Cuando hablamos de cambio climático, nosotros deberíamos ajustarnos un poco a... Se habla mucho de cambio climático, ¿no? Y a veces se lo asocia con distintos tipos de eventos, pero la comunidad internacional ha planteado y ha definido cuáles son las causas del calentamiento global. Y acá vemos algunas imágenes que, bueno, son más que elocuentes, ¿no? Entonces, en, el calentamiento tiene relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a ver cuáles son un poco los gases. Pero estos son los grandes culpables de lo que hoy se denomina el calentamiento global. La revolución industrial, con esta metodología sucia, generalmente se hablaba de industria sucia, el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Especialmente, obviamente, los derivados de hidrocarburos. La deforestación es otro de los grandes factores o causas del calentamiento global. Y el consumo desmedido, la superpoblación. Podemos agregarle también el tema de residuos. Todas estas actividades hacen o generan emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría lo es en las emisiones derivan del dióxido de carbono, también del metano y otros gases más complicados. Pero estas son los grandes causantes ya reconocidos y acordados internacionalmente. Dale, vale, enseguida. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando esas actividades antropogénicas o causadas por el hombre eh, eh, impactan en función de las emisiones? Bueno, acá tenemos algunas de las consecuencias, que algunas se dan en distintos lugares del mundo, otras las tenemos más cerca, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, las grandes consecuencias son siempre se miden a nivel mundial. Entonces hablamos del derretimiento de los cascos polares, de los incendios, ¿sí? Hablamos de estos eventos extremos, como son los huracanes, tornados. Misiones tiene una zona de tornados, la zona de San Pedro tiene un microclima. Bueno, hay lugares que tienen efectos diferentes, ¿no? Las inundaciones, la desertificación fuertemente impactada, las olas de calor, ¿sí? Las emisiones y la contaminación de gas que generan muchas ciudades que tengan que vivir ya antes del COVID con un tipo de protección, ¿sí? Para no absorber ese tipo de contaminación. Y la biodiversidad. Estas son las grandes consecuencias. Todo este calentamiento global produce directamente este tipo de consecuencias. Ahora bien, Valde, cuando hablamos de cambio climático tenemos que, en el mundo se ha tomado, hubieron varios conceptos, ¿no? Y hubo que ponerse de acuerdo, porque en general los científicos tenían diferentes criterios, pero bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas, eh, allá por el 92, es una de las convenciones que produce, que tiene una de las mayores actividades más fructíferas, ¿no? En Río 92, aparte de la de biodiversidad y la desertificación, pero la de cambio climático establece claramente a qué consideramos el cambio climático. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hay un sector eh, de, la, de la ciencia que considera que el cambio climático en realidad no existe, que es una evolución de la Tierra. Y es cierto, la Tierra va cambiando, ha ido cambiando de distintas eras, ¿no? Pero en realidad lo que acá cambia en la evolución histórica es que el hombre ha producido en su actividad determinadas emisiones que aceleren estos cambios normales que la Tierra tiene. Entonces, la Convención dice que el cambio climático es el atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, que altera eh, la composición de la atmósfera, y que le es adicional a la variabilidad, o sea, que es adicional a lo que normalmente la Tierra como per se cambia, ¿no? Y que tienen que ser observadas por tiempos prolongados. Acá hay una imagen que seguramente ya lo han visto, porque se da en todos lados, es cómo trabaja, cómo se produce el efecto invernadero en la Tierra. El efecto invernadero es un efecto natural. Si no tuviéramos este efecto donde hay una serie de gases en determinadas composiciones, nosotros no tendríamos vida, porque esto permite que tengamos 18 grados
media mundial. Lo que pasa es que las emisiones del tipo de gases de efecto invernadero lo que ha hecho es que haya una acumulación en la atmósfera, entonces los rayos solares que reflejan la Tierra y vuelven a ser emitidos por la Tierra, ese tiempo de emisión tarde mucho más por este engrosamiento de la capa atmosférica debido a los gases de efecto invernadero. Valde. Vamos a tratar de hacerlo la próxima. Bien, ahora, ¿y esto cómo sabemos? Y bueno, porque hay el IPCC, que es el panel de expertos, el panel internacional de expertos, cambio climático, que es un panel que asiste a las convenciones y a las COP, que son las reuniones de las partes. Hay información ya, vamos por el sexto informe del IPCC, pero ya hay información y hay datos. Esto es un gráfico que muestra cómo ha ido evolucionando en los 100 años el aumento de la temperatura. O sea que esto existe, está medido. ¿Cuáles son los gases más importantes que hoy tenemos, o los que llaman gases de efecto invernadero? El que hay mayor cantidad en la atmósfera es el dióxido de carbono, ¿sí? Le siguen el metano, el óxido nitroso y los otros que son clorofluorocarbonados, que son más complejos, pero tienen mayor potencial de calentamiento. La ventaja es que el dióxido de carbono, ventaja por decirlo de alguna manera, si tuviéramos más de estos tres últimos, probablemente ya no tuviéramos en la Tierra. Pero si el dióxido de carbono hay mayor cantidad, sí, pero el potencial de calentamiento es un poco menor. Pero bueno, es el que se toma hoy y se hace referencia cuando hablamos de dióxido de carbono, por la cantidad de emisiones que hay, por la cantidad, es el que más presente está en la Tierra. ¿Y de dónde aparecen estos o qué actividades? Y bueno, la ganadería es una, el transporte, la quema de combustibles fósiles, ¿no? El transporte terrestre, tanto aéreo, todo lo que es la actividad industrial, como habíamos comentado. Así que bueno, es parte de la problemática, lo vemos en actividades concretas, ¿no? Acá lo hablábamos también de la deforestación, la quita del bosque, el bosque es el sumidero, el que absorbe el dióxido de carbono y nos da oxígeno. La deforestación mundial, la deforestación es la segunda causal del calentamiento global. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estos grandes sumideros a nivel internacional que puedan captar el dióxido de carbono. Valde. ¿Cuáles son los impactos? Cuando hablamos de cambio climático decimos, bueno, ¿en qué áreas impacta el cambio climático? Bueno, impacta en todas las áreas. En cuanto a lo que es el ecosistema, porque como hablamos de la biodiversidad, el almacenamiento de carbono en los hábitats, hay un impacto general. En el sistema humano, ¿no? Por ejemplo, en el agua dulce, con la salud, ¿sí? En la planificación también de las ciudades, ¿sí? En el transporte, en cuanto a la producción de energía, en cuanto a la cuestión migratoria, ¿sí? Hoy ya se hablaba de migrantes, tampoco se han puesto de acuerdo todavía con el concepto de migrantes climáticos, con los daños y perjuicios que sufren estas personas que se han tenido que emigrar de esos lugares porque se han visto imposibilitados de seguir produciendo y viviendo en determinados lugares del mundo, ¿no? Ha pasado mucho en los países insulares y en algunos de africanos. Pero bueno, estos son los grandes impactos a nivel internacional. Vamos, Valde. La próxima. Bien, perfecto. Bueno, y a ver, ¿cómo está el mundo? O sea, todos los países emitimos iguales, todos tenemos la misma responsabilidad en estas emisiones, y no, la verdad que no, los países industrializados son los que han crecido a costa de, obviamente, producir y desarrollarse con tecnologías por ahí sucias, o han desarrollado su economía, ¿no? Emitiendo más. Entonces acá tenemos esta tabla, ¿no? Encabeza China, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea. Nosotros estamos menos de un dígito. Fíjense que China tiene el 32% del mundial y nosotros estamos en un 0,96. ¿no? Tenemos bastante menos, ¿sí? Por eso es que la convención trae un principio, que es esto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa? Que en la problemática del cambio climático, si bien hay mayores responsables o los que han emitido más, todos tenemos alguna responsabilidad para el futuro. Obviamente que no es lo mismo un país que haya emitido con el que no, un país en vía de desarrollo, digamos, no se le puede pedir las mismas, no se puede ser tan, digamos, con la misma intensidad y con la misma responsabilidad, pero los países en vía de desarrollo tienen que acompañar estas políticas basadas en la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sectores, ¿cuáles son los sectores que emiten mayores emisiones de gases de efecto invernadero? Y acá vamos a ver el sector energético en el mundo. Estos son los valores en el mundo, pero se replican mucho también a nivel nacional. El de transporte, ¿sí? El de bosques, ¿sí?
otros usos del suelo, donde entra agricultura y ganadería también, ¿sí? Pero el energético, ¿sí? El de transporte y también el que tiene que ver con edificios, con las ciudades, ¿sí? Con la planificación también es sumamente importante. Vale, vale. Vamos a tratar de ir más rápido. Bien, la Convención Marco de Naciones Unidas, entonces, es aquella convención donde los países se ponen de acuerdo, identifican la problemática y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ¿cuál es la función principal de la Convención Marco de Naciones Unidas? Es, bueno, lograr la estabilización de las concentraciones. Ese es uno de los objetivos macro, ¿no? Estabilizarlos a niveles que no sean perjudiciales, ¿no? Estas emisiones, al planeta, al sistema climático, ¿sí? Y establece un montón de identifica desafíos y también establece algunas metodologías. Pero es recién con el protocolo de Kioto, donde claramente se establecen, a ver, cuánto en una estructura que ya hoy no existe, el protocolo no está en vigencia, hay proyectos que tienen que ver con el protocolo, pero ya no está vigente, sino fue reemplazado por el Acuerdo de París. El protocolo establecía claramente cuáles eran los porcentajes que tenían que reducir los países desarrollados y a qué tiempos, el porcentaje y dirigidos a qué años, generalmente todos antes del 90. Pero bueno, este protocolo trajo 3 mecanismos, de los cuales uno es el mecanismo de desarrollo limpio, que es el que Argentina pudo participar porque estaba dividido en función del tipo de país que tenían. Había metodologías que solo podía tener Europa, otros que podíamos tener nosotros, acceder nosotros, como es el MDL, que en otro momento, si quieren, lo comentamos. Finalmente, el Acuerdo de París llega en 2015, ya el protocolo estaba vencido, había una gran expectativa para... Sí, en el acuerdo, está bien el acuerdo, Valdés. El Acuerdo de París es un acuerdo mucho más laxo. En ese momento, la verdad es que las reducciones no se cumplieron. Aquellos que los países habían determinado para reducir, el protocolo no fue suficiente, los países no se cumplieron las metas, entonces había que reformular este mecanismo y este compromiso internacional, y obviamente hubo países en que no estaban de acuerdo, entonces no querían ajustar sus economías, hay todo un problema económico, ¿no? Detrás de la problemática del cambio climático, como también el tema ambiental. Finalmente, el Acuerdo de París, que fue un acuerdo bastante laxo, ahí ya no hay compromisos en cuanto a valores, sino hay contribuciones, ahora vamos a ver eso. El Acuerdo de París, entonces, ¿qué básicamente se ponen de acuerdo? Bueno, en tratar de no superar al 2030 el 1.5 o 2 grados, en el mejor de los casos, al 2030. O sea, que hacer los esfuerzos internacionales, los países tienen que hacer los esfuerzos internacionales para aumentar la temperatura o llegar por lo menos por debajo de los 2 grados. Había también distintos tipos hay distintos tipos de compromisos, que son a largo plazo, donde, bueno, hay toda una metodología que hay que cumplir. Se hablan de los mercados de carbono, se crea un sistema, se avanza en la creación de un mercado paralelo, un mercado voluntario y un mercado oficial. Esto ya lo traía el protocolo, pero bueno, es revisado y estamos en esa instancia con las distintas convenciones de las partes, que es el órgano de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se reúnen todos los años. Los países se reúnen para ver cómo han avanzado en estos compromisos. Se habla de adaptación. Ya dicen, es bastante difícil seguir poniendo o distribuyendo fondos para mitigación. Vamos a tratar de trabajar más en adaptación. Esto en relación a los pedidos de los países que están con graves riesgos de poder ser más impactados aún o desaparecer. Si esto es así, hay países insulares que realmente 1 metro de subida del nivel del mar puede producir grandes estragos. Entonces, se habló mucho de adaptación, se habla mucho de tecnología y transferencia de tecnología. Financiamiento, esos 100.000 millones de dólares que debieran los países desarrollados poner a disposición de los países en vía de desarrollo para los planes de mitigación y adaptación. Esto debe ser progresivo. Y básicamente lo fundamental, que acá cambia mucho el protocolo, es las contribuciones. Los países han dicho, bueno, perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer contribuciones. Por favor, Valde. Vamos a comprometernos, no ya con un tema matemático o con un tema relacionado con las emisiones antes de 1990, que era lo que establecía el protocolo, sino vamos a decir cuánto podemos nosotros colaborar
para el 2030 en reducir. Entonces, cada país, eso se llama las contribuciones nacionalmente determinadas o determinadas. Entonces, cada país debió manifestar a la Secretaría de la Convención, del Acuerdo, perdón, cuánto iba a reducir calculando al 2030, ¿no? Que era el marco 2030-2050, pero 2030 es el marco que trae el protocolo, el Acuerdo de París, perdón, el Acuerdo. Bien, para el cambio climático hay dos grandes medidas, la de mitigación, que tienen un impacto global, y la de adaptación. Mitigar significa tratar de ver cómo crecemos, pero reduciendo emisiones, o lo que se llama carbono neutralidad, crecer con bajas emisiones. Y adaptación tiene que ver con todas aquellas cosas más duras. Seguimos, Valde, así voy avanzando. La próxima. Ahí tengo algunos ejemplos de mitigación y adaptación para que ustedes después los puedan ver, digamos, en mitigaciones, por ejemplo, forestar más, que es lo que se empieza a hacer en las zonas rurales, ¿no? Volver a poner incentivos para la restauración, para la forestación nativa, sobre todo, por supuesto, preservar espacios verdes, bueno, cambio de uso de suelo, migrar a la movilidad sustentable, la eléctrica, ¿no? Nuevas prácticas agrícolas, ya no se puede trabajar, digamos, hay que hacer un viraje a las prácticas agrícolas que hasta ahora se manejaron con una agricultura intensiva, lo mismo con ganadería, ¿no? Esto de los feedlots, bueno, ahí les dejo algunos ejemplos de mitigación, y adaptación tiene que ver con la cosa más de políticas, ¿no? A ver cómo llegamos a cabo, cómo nos adaptamos, algo que ya hoy padecemos, como lo venimos haciendo, como las olas de calor y el régimen de lluvias, y también con lo que es todo el esquema de obradura, ¿no? Ingenieril, para ver las inundaciones, para ver cómo avanzamos con los planes de contingencia, cómo manejamos las contingencias ambientales. Eso es adaptación. Bien, ¿y Argentina qué ha hecho en todo este marco general? Bueno, Argentina desde el 2015, obviamente, suscribió todas las convenciones, hay una autoridad de aplicación nacional, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argentina, obviamente, que ya trabajó también en lo que se llama comunicaciones nacionales. La convención trae obligaciones para los estados, de los cuales hay dos grandes obligaciones. Las comunicaciones, que son, a ver, cada país tiene que informar cómo viene desarrollando, qué está haciendo para en cumplimiento de lo que se obligó con la convención y con el acuerdo, sobre todo con la convención. Entonces, hay que hacer los grandes de las comunicaciones nacionales. Argentina va por la tercera, hay países como México que va por la quinta, Brasil también, ¿no? Es un estado de situación climática de la provincia. Y también trae el tema de los inventarios, es la obligación. Y dentro de lo que Argentina tiene que hacer es los planes sectoriales, o sea, tiene que definir cómo va a atender la cuestión de la mitigación y cómo va a atender el tema de adaptación. Al 2020 también ha presentado sus contribuciones, ha hecho un ajuste de esto, lo vamos a ver en la próxima, más adelante. Para esto también Argentina, aparte de suscribir el Acuerdo de París, lo que ha hecho es dictar la Ley de Presupuestos Mínimos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Global, donde ahí establece y trae, digamos, la obligación de las jurisdicciones de establecer sus planes provinciales y sus inventarios. Instrumentos nacionales para trabajar el cambio climático, como les dije, inventario de gases de efecto invernadero. La tercera, comunicación, y el último, que habla de mapeo, sistemas de riesgo de cambio climático, tiene vinculación con el inventario. Es todo un escenario climático que se plantea con distintos niveles de, digamos, de impactos. Entonces hay toda una información que está disponible al ciudadano y a las jurisdicciones para poder ver cómo se espera que el clima, cómo impacte el tema del cambio climático en las jurisdicciones. Seguimos con el marco nacional. Como yo les dije, Argentina tiene que trabajar en sus sectores. Argentina tiene como uno de los sectores importantes, o los mayores emisores, es la energía, porque obviamente ustedes saben, nuestra matriz energética todavía sigue siendo, o sigue fundamentalmente siendo el porcentaje más grande con la quema de combustibles fósiles. Entonces hay que reducir emisiones, hay que reducir el tema de la emisión de dióxido de carbono por los bosques, y también, obviamente, el transporte. Luego le sigue la industria, la agricultura, ganadería y la infraestructura. Argentina trabajó en estos planes sectoriales, estos planes se trabajan a nivel de plan, conforman lo que es el plan de mitigación y también conforman a su vez el plan de adaptación. Finalmente, lo que ha dicho en su última review de la segunda comunicación nacional y con las segundas contribuciones es que va a reducir el 2030 350.000 millones de toneladas en su expectativa, digamos, ¿no? Va a ajustar esas reducciones en todas estas actividades, en los planes sectoriales. Ha dicho, para el 2030 vamos a reducir
hay un cálculo, que no, yo esto lo digo muy general, pero hay un cálculo de emisiones, digamos, se estiman la cantidad en función del crecimiento de Argentina, ha dicho, bueno, Argentina ha dicho, bueno, en estos sectores vamos a reducir y esta es nuestra apuesta. Y lo vamos a hacer con un esfuerzo personal, un esfuerzo particular de la nación, y si hay fondos internacionales podemos ajustar un poco más y llegar a reducir más emisiones. Bien, la ley de presupuestos mínimos, que es la que nos marca a nosotros las jurisdicciones, las obligaciones, establece básicamente esto de estrategias, estrategias, medidas de políticas e instrumentos relativos al impacto y vulnerabilidad. Habla de asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Habla de la vulnerabilidad, esto muy relacionado con los ecosistemas y también con las sociedades, ¿no? Entonces habla de mitigación y adaptación. Y también establece obligaciones, esos son los grandes objetivos, y como obligaciones dice, bueno, Argentina va a trabajar o va a armar su Plan Nacional de Mitigación y Adaptación, cosa que lo ha hecho, está reviendo un poco adaptación, todavía no terminamos, pero está en eso. Trae... Perdón, doctora. Sí. Nos quedan 2 minutos. Bueno, voy a ser súper rápido y ir a misiones. Estos instrumentos que trae la ley de presupuestos mínimos son los que después, seguí por favor, Valdemar, los que después Misiones incorpora. Vamos directamente a la gestión de la provincia. Me fui con los temas, pido disculpas. Bueno, estos son los impactos a nivel nacional, ¿no? Vamos a tener horas de calor, ya lo estamos viviendo. En Misiones, puntualmente, vamos a Misiones. Yo les dejo, esto es un poco lo que va a ser el panorama. Misiones. ¿Cuáles son los impactos que tenemos en Misiones? Misiones estamos haciendo un inventario provincial, pero hay un inventario del 2016 nacional que establece que Misiones tendría mucha chance de ser carbono neutral. Esto por nuestros bosques, por nuestros grandes sumideros. Pero ¿qué impacto tenemos en Misiones? Bueno, hay un aumento de temperatura, por supuesto, esto ya lo estamos viendo, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares por las olas de calor. Hace 2 meses tuvimos 2 semanas de calor, esto va a pasar, va a seguir pasando. Esto se repercute tanto en lo que es en la salud como también en lo que es en la economía. Va a haber momentos, el régimen de lluvias va a ser lluvias que más o menos se van a mantener el caudal, pero van a ser más extremas, y va a haber una afectación a la infraestructura pública. Más rápido, Valde. Estamos trabajando en el plan de respuesta provincial, estos son los ejes, porque así como yo les dije, Misiones avanzó en su plan. Hace la siguiente, por favor, así puedo comentar más general. La Secretaría de Estado, que se creó hace 1 año y medio, fundamentalmente trae esta problemática con categoría y con una relevancia que sale, digamos, de lo que habitualmente uno podría decir como normal en Argentina, ¿no? Las provincias en general tienen un área de cambio climático, pero bueno, Misiones ha planteado este tema como una problemática concreta de Estado. Él ha elevado el rango a un ministerio o secretaría de Estado. Tenemos el plan provincial de respuesta, estamos trabajando con los planes de mitigación y adaptación y estamos haciendo el inventario de gases de efecto invernadero. Aparte de esto, que es la cuestión dura, lo que necesitamos porque nos pide la ley, porque necesitamos tener estos datos para poder planificar nuestro destino como provincia, ¿no? Tenemos en el Gabinete Provincial de Cambio Climático, hemos trabajado con las distintas áreas de gobierno, también con lo que tiene que ver con los municipios, estamos trabajando con agencias y entidades de tecnología y obviamente ahí con los amigos del Poder Judicial fuertemente. Hemos tenido alianzas estratégicas. Cuando hablamos de los ODS, el objetivo 13, cambio climático, hay otros objetivos que se relacionan con cambio climático y específicamente las estrategias internacionales. Hemos hecho estrategias con plataformas, con universidades, con ONGs, bueno, todo lo que podamos ir fortaleciendo la problemática y trabajando en ella es importante. Valde. Con la COP26 del año pasado hemos podido traer el caso de Misiones con la problemática de los bosques. Hemos trabajado en llegar a implementar un programa de Red Plus, que eso lo está desarrollando hoy por hoy Bosques y Economía. Así que estamos contentos porque habla de financiamiento climático genuino en un mercado voluntario. ¿Qué hemos propuesto relacionado con el tema? Un primer sitio Ramsar para Misiones. Misiones no tiene un humedal clasificado como tal. Pudimos determinar la metodología para calcular la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono que captan nuestros bosques. Tenemos nuestra huella de carbono, sabemos cuánto estamos emitiendo como Secretaría de Estado y lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando el plan de respuesta al cambio climático. Esto es un proceso con los distintos sectores del gobierno y también de las ONG y de la academia. Solo acá traigo para poder compartir con ustedes, a ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos. Y bueno, podemos hacer algunas cosas, ¿no?
podamos reducir un poco nuestras emisiones. La responsabilidad obviamente es mayor de los estados, pero los ciudadanos tenemos una responsabilidad climática, así como tenemos una responsabilidad ambiental. Entonces podemos reducir nuestras emisiones manejando menos residuos, tratando de economizar el tema o tratando de movernos de una forma más económica o utilizando algún medio de transporte eléctrico. Podemos trabajar en lo que hoy se llama home office, ¿no? Bueno, hay muchas cositas que podemos hacer como ciudadanos. Pero bueno, pido disculpas y muchas gracias por escucharme y quedo a disposición. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto enorme para mí estar en esta reunión con tan queridos amigos, a los cuales a través de los años y la visita a una provincia que ha sido señera en todo lo que tiene que ver con la ecología a través de su ministerio y ahora de este ministerio nuevo de cambio climático, yo creo que es una muy buena referencia la actividad gubernamental que se ha llevado a cabo en esta provincia con relación a un tema que hoy festejamos, el Día del Cuidado de la Casa Común, diría la Laudatio Si, y reparar en nuestra casa, en el planeta, en su sustentabilidad y en el de darle a través de las acciones de cada uno de nosotros un poco más de vida a todo lo que tiene que ver con los ecosistemas. Yo creo que la perspectiva de lo que estamos, yo le escuchaba atentamente a la doctora y yo pensaba, reparaba en toda esta circunstancia que tenía razón un filósofo cuando decía, desde siempre el hombre ha sido su problema más irritante. Es decir, a veces la solución de todas las cuestiones, más que en muchas cosas, está en un cambio de actitud. Y yo creo que a través de la legislación ambiental, nosotros nos valemos de objetivos, de valores y de modelos. O sea, modelos que tienen que ver con la calidad de vida, modelos que tienen que ver con la valoración y sustentabilidad de los recursos, con la calidad ambiental, con la minimización de los riesgos y con el uso adecuado de los recursos. En esta tentativa de explicación, yo me voy a centrar fundamentalmente en algo que ha cambiado a través del tiempo. Enrique lo sabe porque ha trabajado enormemente con Néstor Caferata. Néstor en un determinado momento referido al derecho ambiental decía, haciendo mención también a otro querido amigo, que el derecho ambiental padecía en un determinado momento raquitismo de eficiencia. Y eso es debido a que transitábamos una etapa declamativa. Hoy, gracias a Dios, nosotros vemos que eso ha cambiado radicalmente. Ha cambiado en muchos aspectos por la aplicación que se hace de los principios que están consagrados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. ¿Y esto por qué? Porque los principios tienen una fortaleza que radica en dos cuestiones. Por un lado, en su simplicidad. Los principios se enuncian y son entendidos por todos. Y por otro lado, en la jerarquía superior que tienen los principios. Son fundantes de los ordenamientos jurídicos. Yo, y ustedes también lo han transitado, han visto cómo en el derecho privado, fundamentalmente, cada área del derecho privado tiene principios particulares. De alguna manera se ha reflejado esto en el Código Civil. Yo tenía una queridísima profesora en sucesiones y familia y una reconocida doctrinaria argentina, como fue la doctora Josefa Méndez Costa, y ella a los 80 años escribió un libro referido a los principios del derecho de familia. Entonces, los principios son integrativos de todo un sistema jurídico. Los principios cumplen funciones interpretativas y finalistas, son orientadores de los elementos que tenemos que considerar como jueces. Cumplen una misión delimitativa. Es decir, por ejemplo, en la actividad jurisdiccional, y me voy a referir a través de la preocupación del Centro de Capacitación, fundamentalmente la actividad judicial. Es decir, son los que nos permiten controlar
a veces el excesivo activismo judicial. ¿Esto por qué? Porque nosotros, de alguna manera, tenemos que buscar por todos los medios que los problemas ambientales que tenemos que, o que la gente pretende que nosotros le demos solución, son problemas de todo, pero no son un trampolín del juez a la publicidad como tal. Entonces hay que saber ocupar determinados lugares, hay que bregar por un activismo judicial, pero no por una cuestión que tenga como destinatario no los justiciables, sino la primera página de un diario. Y son fundantes, fundamentalmente, del ordenamiento y, aunque parezca un contrasentido, son los que dan lugar a creaciones pretorianas por parte de la judicatura. Las leyes y los tratados internacionales, nosotros podemos hablar que de alguna manera consagran los principios en todos ellos. Pero fundamentalmente hay dos principios, el preventivo y el precautorio, que si bien son tratados de maneras separadas, nosotros lo podemos integrar tranquilamente fundamentalmente en el campo de las adopciones de decisiones judiciales a través de la complementariedad que puedan tener los mismos. Si el riesgo es cierto, preventivo; si el riesgo es incierto, precautorio. Este principio, fundamentalmente el principio precautorio, es relativamente reciente, digamos, en el campo ambiental, pero se ha expandido con una actividad inusitada y con una rapidez inusitada. Tal vez, como dicen los Lorenzetti, esto sea por dos aspectos claves. Por un lado, el consenso o la natural adversión que tenemos por los riesgos, el rechazo a los peligros por parte de todas las personas. Y en segundo lugar, el cambio de paradigma. Si nosotros pensábamos o nos retrotraemos a lo que sucedía en la etapa de la era industrial, veíamos que todas aquellas afectaciones que podían darse a través del desarrollo eran aceptadas, inclusive jurisdiccionalmente, como un aporte al desarrollo que se estaba viviendo. Había que soportarlo de esa manera. Y hoy se expresa totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay más temores, porque se desconfía de la ciencia y se prefiere por todos los medios obrar con mayor cuidado antes de avanzar con un sentido desconocido y antes de no ver o no prever las consecuencias de esos actos. ¿Esto por qué? Porque siempre, cuando se aplica este principio, hay quienes sostienen que es un principio que es una pura declaración exhortativa, que no tiene un campo de aplicación práctica. Hay quienes dicen y quienes sostienen que bajo ningún punto de vista se puede vivir en una sociedad con riesgo cero. Hay que aceptar también los riesgos que vengan. Por otro lado, es decir, que es anticientífico. Y realmente esto no tiene una mayor explicación, porque si hay algo que tenemos que despegar científicamente y despejar fundamentalmente, son las incertidumbres a través de la propia ciencia. Hoy otros argumentan que por la aplicación de estos principios, nosotros terminamos en una prohibición de todo emprendimiento de riesgo ambiental. Por ello, si un juez recibe una petición de un grupo de ciudadanos para limitar una actividad, cualquiera sea, siempre que se indique que se tenga un grave daño y que él mismo sea irreversible, sin que existan pruebas científicas concluyentes, vamos a encontrar tres maneras de abordar ese problema.
Por ejemplo, un intervencionista argumentaría que toda limitación a la libertad es de interpretación restrictiva, que avanzar sobre ello es fundar la decisión en el medio y no en la evidencia científica, que no hay ninguna seguridad en la regulación sea mejor que su ausencia, o sea, de nada vale tener una regulación en este campo, que para ser coherentes debíamos de alguna manera saber los efectos dañosos que la propia regulación ambiental determina, que es mejor reaccionar duramente ante la ocurrencia de los riesgos, pero no con la antelación a los mismos. Un preventivo frente a tal inconveniente, a tal actividad, ante tal producto, ante tal circunstancia, diría que hay que prevenir toda afectación que tengamos grave e irreversible del ambiente. Hay que, de alguna manera, señalar acá que es preferible actuar antes que no hacerlo, porque siempre hay que respetar los derechos de los demás y obviamente la seguridad jurídica, que en caso de que no haya prueba de la relación causal, es decir, que no hay evidencia alguna de que exista el daño, sin que éste sea la consecuencia de una determinada acción, es preferible también actuar. Y un precautorio argumentaría que hay que prevenir toda afectación grave e irreversible del ambiente, que es preferible actuar antes y no después, y que la falta de certeza no es bajo ningún punto de vista una excusa inadmisible. Este principio fue formulado en documentos internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que a partir del título preliminar del Código Civil, en toda sentencia judicial, hay que hacer referencia a lo que se denomina los préstamos legales o el diálogo de fuente. Ya no basta con una enunciación o una fundamentación exclusivamente dogmática, civil y privatista, sino que es necesario acudir a lo que tienen, ¿no es cierto?, también la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, fue formulado en documentos internacionales, como yo traigo a cuenta algunos nada más, porque es enorme la cantidad que refiere al principio precautorio, la Declaración de Río de Medio Ambiente del 92, la Convención Marco de Naciones Unidas, que es la Ley 24.295, el Convenio sobre Diversidad Biológica, incorporado en la Ley 24.375, la Ley General del Ambiente, que define claramente, de alguna manera, tomando también aspectos de otras regulaciones, cuando dice que hay, ante el peligro graves e irreversible de la ausencia de información o certeza científica, no puede ser utilizado como razón para postergar la adopción de las medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. La Unión Europea también y el Comité de Expertos de Ética de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha elaborado versiones, ¿no es cierto?, más detalladas sobre la implementación de este principio. Ahora, ¿cuál es el contenido de este principio? Tiene un fundamento constitucional, porque se establece que hay un deber genérico de no dañar. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, es un mandato de optimización, tiene un peso diferente según los bienes comprometidos, por eso debe ser integrado con otros principios, por ejemplo, el de equidad intergeneracional. Tiene relevancia en el contexto de conservación y sustentabilidad de la biodiversidad. ¿Y cuáles son los presupuestos de su aplicación? Primero,
la amenaza de daño grave e irreversible. Lo primero a tener en cuenta aquí es que el principio es un instrumento apropiado para situaciones de incertidumbre, porque no es rígido y porque permite medir en cada caso apropiado, requerir que se especifique cuán grave es el daño, primera cuestión, y cuáles son los elementos probatorios que podríamos contar para ello. Y no puede ser invocado bajo ninguna situación siempre que se verifique, es decir, salvo que se verifique la existencia del grave daño irreversible. ¿Qué debe identificarse en una actividad? Debe identificarse el daño futuro, debe tratarse de un daño grave. La gravedad aplicada al bien ambiental significa que hay que prevenir antes que resarcir. Y el daño futuro, si el daño futuro ocurrirá ciertamente, echamos mano a la prevención. Pero si hay incertidumbre, echamos mano a este principio. Yo creo que cuando hablamos de los principios y cuando hablamos de esto, del principio precautorio fundamentalmente, es un principio que, como dice Néstor Cafferata, de alguna manera es fundante de una nueva responsabilidad civil. La transversabilidad que tenemos del derecho ambiental en estos principios, es decir, cambia lo que la estructura mental, fundamentalmente en nosotros, no en ustedes, muchos más jóvenes y que ya están trabajando y estudiando sobre esto, a nosotros nos cambiaba, porque si el primer requisito del daño jurídicamente resarcible era la certeza, hablar de la incerteza era una cuestión que no era tan fácil de digerir. Y la incertidumbre jurídica, o sea, el daño potencial ha sido identificado, pero la evaluación científica se requiere siempre. Y por otro lado, hay aspectos a destacar en esta cuestión. Cuando se exige la falta de certeza, se alude al momento en que se toma la decisión. Esto ténganlo siempre en cuenta, porque puede ocurrir que la incerteza desaparezca durante el curso del proceso, inclusive con la misma aportación de pruebas que tiene la aplicación de este principio. La incertidumbre sobre el daño grave, sobre la relación causal, para despejar el razonamiento, diría que es importante solicitar qué autorización se cuenta para un producto, porque si el producto se entiende y se ha admitido como inocuo, no hay posibilidad de aplicar esta cuestión. Ahora, si surge una alternativa, un indicio de que puede producir un grave daño, sí. O sea, la aplicación de este principio no es una regla. Eso téngalo siempre en cuenta. Hay que evaluar caso por caso. El casuismo no solamente se da a través de la aplicación judicial o administrativa, sino cuando se redactan los tratados. Porque cuando se redactan los tratados, se dicen, por ejemplo, el tratado, la Convención Marco de Río 92, cuando habla del principio de precaución, va identificando en el principio 15 aspectos que deben ser contemplados para la aplicación de este principio. ¿Cómo se reduce la incertidumbre? Debe incluirse el impacto directo, los indirectos, los secundarios, la amenaza a largo plazo. Eso es todo lo que tenemos que evaluar cuando estamos leyendo un acto de postulación de aplicación de este principio. También el impacto acumulativo de los actos repetidos. Se debe o debemos recolectar toda la información posible y disponible y ordenar que se investigue. No es fácil esto. Primero porque desde los poderes judiciales no tenemos un equipo de expertos en materia ambiental o biólogos o entomólogos o una serie de circunstancias. O sea, hay que ampliar presupuestos para que de alguna manera esto sea factible.
Y toda medida que se considera adecuada, nosotros tenemos que buscar por todos los medios a través de instituciones públicas y privadas. La carga probatoria, tengan siempre presente que acá se invierte. Se adjudica a quien se beneficia eventualmente con este daño. ¿Hay crisis en los procesos de decisión? Sí. En los procesos, todo lo que tenga que ver con riesgos sociales y ambientales, hay muchos intereses en juego. Siempre hemos podido identificar a lo largo del tiempo los peligros y siempre el hombre ha tomado decisiones, no hay por qué no tomarlas en este campo. Lo que está ocurriendo en materia ambiental es un quiebre de confianza en lo que se llama el acto del parlamentarismo de la ciencia. O sea, nosotros buscamos a la ciencia para que despeje la incertidumbre, pero a su vez desconfiamos de la misma. Y yo creo que este principio de precaución crea un nuevo sentido común sobre instituciones que se van generalizando, sobre una nueva narrativa de los riesgos. Y yo creo que estamos en una etapa que actuar con un criterio de aproximación de esta naturaleza y tener el sentido común y la razonabilidad que reclama la motivación de cualquier sentencia, hace que nosotros veamos que este crecimiento de la aplicación del principio precautorio tiene que ver con la erradicación de empresas, con la creación de parques, con la construcción de puentes, con la instalación de redes eléctricas, con la aprobación de productos elaborados, con la autorización de concesiones de diversos aspectos, por ejemplo, de la pesca, con lo que tiene que ver con la utilización de agrotóxicos. O sea, se activan los debates, y si bien los riesgos nacionales, digamos, los riesgos potenciales y naturales son incontrolables, los riesgos humanos pueden llegar a evitarse. En conclusión, el principio de precaución establece una prioridad absoluta de lo que se da en llamar la tutela anticipatoria. Hay aspectos que ustedes ya vieron que cómo va cambiando esa circunstancia. Yo me acuerdo como juez la primera vez que tuve que utilizar la figura de la medida cautelar innovativa. O sea, con el primer escrito se obtenía la sentencia de mérito anticipada. Algo que nosotros cuando estudiábamos Derecho Procesal, bajo ningún punto de vista era contemplado. Era un cambio total de cuestión. Yo tenía un compañero en la sala, más grande que yo, donde dogmáticamente había estudiado el derecho del daño de una manera, y él me mostraba su preocupación, fundamentalmente en la aplicación del principio precautorio, diciéndome o discutiendo sobre aspectos que me decía, ¿no estamos haciendo ciencia ficción nosotros con esto? Y fíjense cómo ha cambiado la perspectiva desde ese momento hasta ahora. Hay que tener en cuenta también, y esto fundamentalmente en el campo, por eso es bueno que el Centro de Capacitación repare en estos encuentros, que todo el derecho ambiental tiene un anclaje fundamental en los valores, que tenemos que dejar muy en claro y que tenemos que aplicar, porque lo que está en juego es ese tercer sujeto de derecho, como son las generaciones por venir. Couture decía, el derecho puede crear un sistema perfecto en cuanto a su justicia. Nos queda un minuto, doctor Müller. Ya termino. Couture decía, el derecho puede crear un sistema perfecto en cuanto a su justicia. Pero si ese sistema ha de ser aplicado en última instancia por hombres, el derecho valdrá lo que valgan esos hombres. Aquí debe recordarse que la puja entre garantista y antigarantista está zanjada en el artículo 32. Surge
que también debemos tener en cuenta como jueces que hay un principio nuevo aplicable a todo el proceso, que es el principio de contextualidad, y que el equipaje del conocimiento es el mejor elemento que tenemos que tener en cuenta nosotros y todos los que ocupamos un cargo en el Poder Judicial para alejarnos de la dogmática, tomando en cuenta el dinamismo de las relaciones humanas. El proceso, siempre recuerden, es una garantía constitucional y esa también la tenemos que hacer valer nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Realmente es un gran honor para mí poder compartir estos momentos con ustedes, con grandes amigos de Misiones también. Felicitar a la Escuela de Capacitación de Misiones y al Ministerio de Cambio Climático y a todos los demás entes organizadores por la iniciativa y sobre todo en este día. Y bueno, la gran alegría de poder compartir este panel con las exposiciones que me precedieron, que realmente fueron excelentes, de la doctora Kloster y mi querido amigo Enrique Müller. Así que la verdad que es una gran alegría para mí a la distancia poder compartir con ustedes estos minutos de trabajo y de compromiso que sé que todos tenemos con la temática ambiental, que yo creo que es esto lo que nos une y nos convoca cada momento, ya sea de modo presencial, ya sea de modo virtual, y en los distintos lugares de trabajo de cada uno de nosotros. Así que, desde ya, mi reconocimiento y mi agradecimiento por esta invitación. En estos minutos breves, la idea central es trabajar incluso ya en sintonía con lo que tan claramente expuso Enrique en cuanto a lo tiene la magistratura y cualquier intérprete del derecho ambiental en estas materias, atendiendo a las profundas modificaciones que se van produciendo en esta temática tan dinámica y tan vertiginosa como es la temática ambiental y en particular el derecho ambiental. Siempre hemos planteado que estas características, como bien dice Ricardo Lorenzetti, de conflictos policéntricos, nos pone a los intérpretes y particularmente a la magistratura en un compromiso renovado por cada uno de los conflictos que van apareciendo en materia ambiental, que obligan al juez a actuar de un modo comprometido. La Corte Suprema de Justicia se ha encargado en varias oportunidades de visualizar este perfil de juez que tiene que intervenir en la temática ambiental, ya desde el precedente Mendoza del Riachuelo, donde hablaba de la necesidad de un juez que tenga particular energía para resolver las temáticas ambientales, y más recientemente incluso lo ha expuesto con claridad también en el precedente Saavedra contra la Administración de Parques Nacionales, en donde habla claramente que el perfil del juez en la temática ambiental y el compromiso que debe asumir con la protección del ambiente nos van alejando cada vez más del perfil del juez, del mero juez espectador. Es toda una definición que la Corte ha venido avanzando y evolucionando en materia del perfil del juez, que surgen claramente, como bien lo decía Enrique, del artículo 32 de la Ley General de Ambiente, en donde le otorga al juez potestades especiales, importantes en materia instructiva, en materia ambiental, que deben ser, como siempre lo planteamos, ejercidos desde un activismo no meramente voluntarista, de un activismo que no refleje o que no importe solamente, o que no importe una mera decisión voluntaria del juez y desapegada de los principios básicos de la lógica, sino al contrario. Es decir, no estamos aquí en un concurso de vanidades intelectuales en donde cada uno de los intérpretes se esfuerzan por aparecer como brillantes expositores académicos. No es ese el activismo que nosotros planteamos, y en sintonía con lo que acaba de decir Enrique, el activismo que nosotros estamos planteando es el activismo del artículo 41 de la Constitución Nacional, es decir, aquel que claramente nos impone a los jueces
como autoridades, no solamente una obligación por omisión de no dañar al ambiente, sino también una obligación positiva, obligaciones positivas, prestaciones positivas en beneficio y en protección del ambiente. Es ese perfil del juez, es ese activismo al que nos referimos cuando referimos el concepto de activismo. Un juez que además interprete de modo flexible las normas procesales. También la Corte ha trabajado y mucho en este aspecto, desde el famoso precedente Azupa, en donde ha planteado la necesidad de que la interpretación de las normas procesales no puede hacerse de un modo meramente mecánico o literal, sino que necesariamente debe hacerse en un contexto que tenga en cuenta sin duda los intereses superiores en juego y a los bienes colectivos que se encuentran comprometidos en el conflicto ambiental. De allí que se habla de que una interpretación literal o meramente mecánica de las normas procesales implicaría un excesivo rigorismo formal. También en el precedente Saavedra del año pasado se ha encargado la Corte de exponer la necesidad de que sea a través de una exposición de un criterio amplio de las normas procesales la intervención de los magistrados en esta materia. Al respecto, creo que hay muchos desafíos nuevos en materia de derecho ambiental para la magistratura. Y la decisión judicial debe necesariamente interpretar y debe necesariamente incorporar en el contexto de la decisión una serie de renovados compromisos que nos aparecen en la temática ambiental, que tiene a su vez sus características propias. Ya recién hablamos en cuanto a las características que nos presenta el conflicto policéntrico, pero también nos plantea un desafío que yo siempre lo ubico en dos dimensiones distintas, una dimensión temporal y una dimensión espacial. La dimensión temporal tiene que ver con la protección de las generaciones futuras y el principio de equidad intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces, no solamente los magistrados y todos los operadores jurídicos, no solamente deben interpretar las normas ambientales en cada uno de los conflictos ambientales que tengan que resolver de un modo que sean convincentes o lógicamente convincentes para la contemporaneidad, es decir, para la sociedad actual, sino que además debe ser atemporalmente convincente, es decir, debe proyectar esa decisión, esa lógica de protección ambiental hacia el futuro, de un modo tal que sostenga, que mantenga la estructura lógica sentencial y la robustez de la decisión judicial en protección del ambiente para poder proteger esa decisión de los embates que puedan hacer las generaciones futuras en un tiempo no tan lejano, porque como siempre decimos, el daño que no se puede evitar hoy o que no se supo evitar hoy, sin duda va a ser absolutamente irreversible y va a ser imposible defender esa decisión ante las generaciones futuras. Por eso decimos que la decisión debe ser atemporalmente convincente, es decir, que debe tener la suficiente sustancia lógica y la suficiente condición de protección ambiental que nos permita, a su vez, proyectarla hacia los eventuales embates que pueden hacernos las generaciones futuras. No por una cuestión meramente histórica, sino por una cuestión jurídica. Recuerden ustedes, como bien lo señalara recién también Enrique, que el artículo 41 de la Constitución obliga a los magistrados a desarrollar acciones positivas en defensa de las generaciones futuras. Debe el juez intervenir en materia ambiental, debe también considerar esta nueva dimensión, que es la dimensión espacial. ¿Qué significa esto? Que el conflicto ambiental, por más local que parezca, debe ser también interpretado por el juez siempre de un modo sistémico, de un modo tal que verifique, que tenga en cuenta al momento de resolver no solo la cuestión local, sino también el modo que esa decisión impactará regionalmente, y también debe llevar en sí misma esa decisión judicial una especie de estándar de protección ambiental global, una especie de estándar de decisión de protección ambiental que tenga validez global, porque siempre decimos
de que la temática ambiental, como bien lo explicaba la doctora Kloster en la primera exposición, sin duda que cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de temas que pueden resolverse solamente desde la perspectiva local. Estamos hablando de un tema que necesariamente tiene que plantearse a nivel global. Y a nivel jurídico es importante que la decisión judicial ambiental contenga, aún por más local que parezca, ese estándar de decisión de protección global que sin duda alguna tenga la misma validez no solamente en nuestra jurisdicción, sino también en otras jurisdicciones del planeta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues plantea dos nuevos desafíos impensados para la jurisprudencia y impensados para los jueces hace apenas un par de décadas atrás. Es decir, el compromiso, el desafío que implica la resolución de un conflicto ambiental lleva intrínseco estas dos nuevas dimensiones, estos nuevos replanteos en estas dos nuevas dimensiones que nos imponen a los magistrados y a todos los intérpretes del derecho ambiental la obligación de replantearse esta visión tanto temporal como espacial. La sentencia ambiental tiene características propias que también es importante al menos mencionarlas en estos breves minutos y que también han generado, como bien lo mencionaba Enrique en su exposición, una profunda transformación en lo que fue la construcción sentencial de los últimos tiempos. Una de esas características es el de la flexibilización del principio de congruencia. Sabemos, pues, que es un tema que se ha debatido singularmente en la academia y también a través de las decisiones judiciales. Y siempre recuerdo el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Salas-Dino, en donde la Corte Suprema utiliza al momento de fundar su decisión, recuerden ustedes, para aquellos que no lo recuerdan, en el precedente Salas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la cuestión se trataba acerca del desmonte de la tala de bosques nativos en la provincia de Salta. La Corte Suprema dispone la realización de un estudio de impacto ambiental integral que no había sido oportunamente pedido por las partes y funda esa decisión en un texto que particularmente había sido especialmente vetado de la Ley General de Ambiente. Cuando la Corte utiliza ese párrafo, que era el párrafo final del artículo 32, que facultaba a los jueces a extender sus fallos a cuestiones que no fueran sometidas expresamente a consideración de las partes, esa parte del artículo 32 fue oportunamente vetado por el Poder Ejecutivo cuando se redactó, cuando se promulgó la ley. No obstante, en un error material, la Corte utiliza ese párrafo inmediatamente corregido al día siguiente. La Corte al día siguiente resuelve un fallo en donde corrige ese error y donde dice que si bien se resuelve o se expide sobre aspectos no propuestos a las partes, no lo hace en virtud del texto que fue oportunamente vetado, sino lo hace en el marco de las facultades generales que le daba, instructivas que le daba el artículo 32 en su primer párrafo. Con lo cual, de algún modo u otro, también selló aquí la procedencia de la necesidad de flexibilizar el principio de congruencia cuando resulte absolutamente necesario y cuando de la prudencial valoración que se haga de las cuestiones fácticas llevadas a la decisión importe la necesidad de que el juzgador se expida sobre aspectos fundamentales tendientes a la protección, a la urgente protección ambiental en aquellos supuestos donde aún ni siquiera han sido planteados en forma procesal. Siempre, por supuesto, de un modo no utilizando, como manifestamos también en reiteradas oportunidades, no haciendo una invocación mecánica del artículo 41 de la Constitución Nacional, sino haciendo un razonamiento lógico y prudente y en un debido y en una utilización en donde también se compensen o se realice un juicio de ponderación con el otro principio importantísimo, que es el principio del debido proceso. Cuando hablamos de flexibilización del principio de congruencia
y aún comprendiendo que ese principio de congruencia es una expresión del principio de debido proceso consagrado en el artículo 18 de la Constitución, lo que estamos diciendo que en el caso particular de la temática ambiental y en virtud del artículo 41, el juez deba hacer en cada caso particular ese juicio de ponderación, es decir, pesar uno u otro principio en el supuesto específico, no en abstracto, sino en el caso concreto que toque resolver, a los fines de llegar a una decisión que tenga un equilibrio, por un lado, constitucional en cuanto a los principios que puedan estar vinculados a esa decisión, pero por otro lado que tenga en cuenta muy especialmente esta parte del artículo 41 que nos impone a los magistrados y a todos los operadores la necesidad y la obligación de realizar acciones positivas. Es mucho lo que se ha trabajado sobre esto, simplemente lo enuncio ahora brevemente a los fines de que se tengan en cuenta de que es una de las características muy particulares que tiene la sentencia ambiental. La otra característica, también referida recientemente por Enrique, tiene que ver con la obligación, es decir, la necesidad de tener muy en cuenta la representatividad adecuada, porque en virtud del artículo 33 de la Ley General de Ambiente se expanden los principios erga omnes de la sentencia, salvo excepción en el caso de la falencia probatoria, pero esa expansión de principios exige necesariamente que los jueces actúen con especial prudencia al momento de discernir la representación adecuada. Utilizando, en eso creo que hay que utilizar todas las herramientas que podamos tener, no solamente el estudio o la representación adecuada a través de los estatutos de las instituciones, del desempeño que han tenido las instituciones en el marco de las temáticas vinculadas a la protección del ambiente. También, y acaban muy de la mano con dos principios fundamentales que tienen que ver con la participación y la información ambiental, la posibilidad de hacer incluso audiencias públicas que tengan que ver con este tema particular, con la representación adecuada. Creo que la información y la participación ambiental garantizan esta publicidad de la temática que se está debatiendo en el conflicto. Con lo cual, es muy importante a los fines de la consideración de la expansión de los efectos de la sentencia, la especial ponderación que haga el magistrado acerca de la representación adecuada de quienes impulsen la decisión, perdón, la acción procesal colectiva. Otro aspecto muy importante que siempre nos consultan y siempre ha sido motivo de análisis es el que tiene que ver con la ejecución de la sentencia, con la efectividad de la sentencia. En esto, particularmente, se tiene en cuenta que la sentencia ambiental es una sentencia atípica. Generalmente no es una sentencia común, es una sentencia verdaderamente atípica. En muchas oportunidades, no solo que no pone fin al proceso, sino que por el contrario, pone un inicio a un procedimiento que se va a desarrollar a partir del cumplimiento de diversas acciones que puedan ordenar a través de esa sentencia, acciones que tengan que ver con, por ejemplo, con la recomposición ambiental. Esta cuestión implica un vínculo y un trabajo en conjunto que debe hacerse a través del Poder Judicial con los otros poderes del Estado, particularmente con el Poder Administrador. ¿Y cómo dirimir, cómo determinar, cómo precisar? ¿Hay un criterio para saber cuál es el límite de la decisión del juez en esta materia? Bueno, evidentemente, y cada uno, seguramente, aquellos magistrados que estén siguiendo la charla sabrán porque han tenido que resolver esta cuestión y justamente es una de las cuestiones más sensibles, el trazar ese límite entre aquello que es la potestad propia del Poder Judicial y aquello que ya sería potestad, en este caso, del Poder Administrador. Esta respuesta creo que se puede buscar a través de una determinación del qué y el cómo, ¿no? Responder a ese interrogante. Creo que el qué es un interrogante que debe ser resuelto por el Poder Judicial. Es el Poder Judicial que debe decir qué es lo que se debe hacer, incluso a través de establecer un mecanismo de control de la ejecución que se ordene. Lo que no puede interferir el Poder Judicial es en el cómo, es decir, en la instrumentación, en los procedimientos, en los mecanismos de ejecución que importen
una movilización de aspectos técnicos, financieros, presupuestarios, que tienen sin duda que ver mucho más con la actuación del Poder Administrador, y que sería hasta frustrante que el Poder Judicial intervenga o pretenda intervenir en estos mecanismos, porque en definitiva todos sabemos que los poderes judiciales no cuentan con las posibilidades ni presupuestarias, ni técnicas, ni científicas como para el desarrollo y la elaboración de las políticas que tengan que ver con la aplicación y con la instrumentación de las medidas que oportunamente pueda ordenar el Poder Judicial. Así que en ese equilibrio entre el qué y el cómo está particularmente el gran interrogante que tenemos que resolver al momento de la ejecución de la sentencia, que es clave, que es central, porque la ejecución de la sentencia hacia la eficacia y es determinante el modo en que se implemente. Esto, además, debe tenerse en cuenta que en el Acuerdo de Escazú hay mecanismos específicos en donde se obligan a los Estados miembros del acuerdo a cumplimentar con mecanismos eficaces las decisiones, no solamente las decisiones judiciales, pero particularmente entre las decisiones que deben ser ejecutadas de un modo eficaz se refieren a las decisiones judiciales. Por lo cual es muy importante que haya un mecanismo de ejecución que no frustre la decisión de protección ambiental, sino que por el contrario le dé eficacia. Como verán, estas son algunas de las características de la decisión ambiental. No es solamente una cuestión que tenga que ver con la forma en que se decide, sino particularmente en el contexto y en la visión sistémica de lo que se decide. Y para esto es necesario que los jueces, además de estas características propias que tiene el proceso ambiental, de estas características propias que tiene la sentencia ambiental, tengan en consideración aquellas profundas modificaciones que se están produciendo día a día matemáticamente. Solamente para mencionar algunas de estas profundas modificaciones que necesariamente deben ser consideradas por el juez. Una de ellas tiene que ver con una nueva revalorización de la relación del hombre con la naturaleza. Es decir, todo el sistema jurídico positivo se fundó en la fragua filosófica cartesiana, en donde el hombre era quien ejercía el poder, era el dueño y señor de la naturaleza, a partir de una visión de dualismo ontológico, en donde por un lado estaba el hombre y por otro lado estaba la naturaleza. Esta visión hoy se está transformando, se está cambiando con profundas aportaciones de distintos ámbitos. Pero esto implica que hoy se considera al hombre no ya como algo distinto o dual a la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. Lo ha dicho el Papa Francisco en Laudato Si, y lo ha dicho la Corte recientemente también, el año pasado, en el caso Saavedra, donde habla de una transformación, donde dice todo nuestro sistema jurídico se ha basado en una visión antropocéntrica, y hoy esta cuestión ha ido transformándose hacia una visión de perfil ecocéntrico y sistémico, con lo cual es la propia Corte Suprema la que nos está advirtiendo de esta nueva reformulación de la idea de la relación del hombre y la naturaleza, que debe ser considerada por los magistrados y por todos los intérpretes. Otro aspecto muy importante que tiene que ser considerado también, y tiene mucho que ver con esto, es el incremento de los derechos a los bienes ambientales, referidos a bienes ambientales y los derechos de la naturaleza misma. Debate que ha generado en América Latina un profundo avance en materia de la consideración de la propia naturaleza como sujeto de derecho, cuestión que se encuentra en pleno debate en América Latina fundamentalmente, pero es una cuestión que también ha traspasado los límites regionales y nos plantea un aporte, una reconsideración en materia de la visualización de esa relación del hombre y de la naturaleza, y además de la posibilidad de interpretar a la naturaleza y de la atribución, de la nueva atribución de derechos hacia la naturaleza. Cuestión que no solamente ha tenido consagración constitucional en algunas constituciones latinoamericanas, particularmente como Ecuador, sino también ha tenido algunos muy interesantes aportes jurisprudenciales, particularmente en Colombia. Para el caso de que les interese, después se los puedo pasar a los fines de que tengan
ese fallo muy interesante de la Corte de Colombia. Pero lo importante que quiero mencionar es que hay, sin perjuicio de tomar partido ya en este momento, porque implicaría un debate muy profundo, el tema de la subjetividad jurídica de la naturaleza, más allá de que importaría un avance muy importante que esta evolución ya madure en el debate del día a día de todos aquellos que trabajamos en materia ambiental. Pero más allá de esto, lo importante es que también es un nuevo componente que debe ser considerado por el magistrado al momento de resolver. Otro aspecto muy importante también que debe ser considerado por los magistrados es una reformulación de la relación, muy vinculado también a lo que les mencionaba recientemente, la relación del hombre y la naturaleza, también una reformulación de la relación de la sociedad con la naturaleza. Ya no puede ser, como dice Ulrich Beck, no puede ser pensada la sociedad sin la naturaleza. Hay una socialización de la naturaleza y hay una naturalización de la sociedad, o una ambientalización de la sociedad. Los temas ambientales, los temas sociales son parte casi de una misma agenda. Y esto lo vemos prácticamente, sobre todo aquellos que se desempeñan en el poder administrador, saben de lo que les estoy hablando, porque hay una creciente y aparece de un modo mucho más visible en la problemática social de cada una de las provincias y también en el ámbito regional y mundial. Un aspecto importante también que debe ser considerado por los magistrados es lo que la Corte ya ha advertido en el precedente de las represas sobre el río Santa Cruz, pero que además ha reiterado también recientemente en el precedente Saavedra, cuando refiere a que la evolución que ha hecho la propia Corte sobre el artículo 41 de la Constitución, sobre la protección ambiental consagrada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, implica también reconocer la existencia de un componente ambiental del Estado de Derecho. Esta visualización del componente ambiental del Estado de Derecho como un componente inmanente a la concepción misma del Estado de Derecho tampoco puede ser obviada en la consideración de los magistrados al momento de resolver. Un aspecto muy importante al que se refirió muy claramente Enrique recién, que es el tema de la consideración de los principios al momento de la decisión judicial. Este es un tema que no solamente tiene que ver con la visualización de los principios, sino con el nuevo protagonismo que están teniendo los principios al momento de la decisión judicial. Les recomiendo para su lectura el fallo Saavedra de la Corte Suprema de Justicia del año pasado, del día 31 de marzo, en donde en muy pocos párrafos, les diría considerando 29 al 34 o al 35, hay una enumeración de un conjunto de principios que se enumeran de un modo tan claro y tan naturalmente, que habla no solamente de que el fallo se funda en esos principios, sino que habla muy claramente de la evolución y de la madurez que hoy tienen los principios ellos a los fines de que sean mencionados y referidos en la argumentación de la sentencia, en la fundamentación de la sentencia. Eso es muy importante porque quizás esa misma decisión hace 20 años atrás hubiera sido casi difícil de interpretar, hace 10 años atrás hubiera sido compleja y hoy es interpretada y leída con mucha naturalidad, toda vez que eso habla de el nivel de maduración que han tenido esos principios a los fines de fundar y de tener un rol protagónico en la decisión judicial y no meramente complementario, no meramente suplementario, sino un verdadero rol protagónico. Y a esto se suma finalmente, entre otros aspectos, el Acuerdo de Escazú, que nos plantea nuevos compromisos, no solamente como Estado y particularmente a los magistrados, le plantea nuevos compromisos porque establece estándares jurídicos mínimos en materia de información ambiental, de participación ambiental y particularmente de acceso a la justicia. Aspectos donde se toman desde aspectos que tienen que ver con la legitimación, aspectos que tienen que ver con medidas cautelares, con la prueba, con la decisión judicial, como recién les mencionaba, en cuanto a la necesidad de que tengan efectividad la decisión judicial, es decir, con el cumplimiento de las medidas judiciales, y además establece una particular atención a los sectores vulnerables, con lo cual también el Acuerdo de Escazú debe formar parte
de ese nuevo contexto que los magistrados y los operadores jurídicos deben considerar. La obligación, entonces, sintetizando, de los magistrados es, de algún modo, los magistrados y de todos los intérpretes, es llevar todos estos conceptos, todas estas nuevas consideraciones a clave de decisión judicial de un modo tal que se expresen de un modo lógico, pero que no dejen de expresar y que no dejen de incorporar el cumplimiento efectivo del artículo 41 de la Constitución Nacional. No solamente para nuestra generación o para nuestra contemporaneidad, sino muy especialmente para las generaciones futuras. Espero haber cumplido con el tiempo y les agradezco mucho la atención.